Mis queridos hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, las redes sociales, en esta oportunidad queremos darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. El estudio va a estar importante, vamos a hablar acerca de dos seres allá en el principio. Allá en el cielo existían únicamente el Padre y el Hijo. Pero también podemos ver que a través del estudio encontramos un tercer ser. Y vamos a descubrir durante el estudio quién es ese tercer ser. Hoy en día se habla mucho acerca de la Trinidad. Y cuando nosotros analizamos, encontramos a dos seres en el principio. Pero si nos vamos más allá en ese análisis que vamos a tener, vamos a encontrar a un tercer ser. Pero la pregunta es que nos hacemos en esta oportunidad, ¿quién es ese tercer ser? La jerarquía que existía en el cielo, de alguna manera, nos ha dado una gran información a quién es el oriente. Vamos a comenzar este estudio. Ahí donde estás, te invitamos para que tú también puedas acompañarnos. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre amado, usted que mora en las alturas de los cielos, en esta oportunidad oramos porque es necesario comunicarnos con usted. Antes de poder comenzar este estudio, queremos que pueda ungir nuestros labios. Perdónanos nuestras faltas, todos nuestros pecados. Abra la mente y el corazón de sus hijos que van a escuchar este mensaje. Acompáñanos en esta mañana, le pedimos estos favores porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por sus méritos y su justicia perfecta. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, amigos y todos, bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar este estudio. Lápiz y papel para poder subrayar de repente el momento que vamos a estudiar. Vamos a abrir las escrituras y para poder apuntar algún texto bíblico que nos va a servir mucho para nuestro estudio. El título para este día: El Padre y el Hijo en el principio. El Padre y el Hijo en el principio es el título para el día de hoy. Vamos a comenzar hablando acerca de ese amor, el gran amor de Dios. Lo que se respira en la atmósfera celestial, el amor de Dios. Vamos a comenzar buscando 1 de Juan capítulo 4, verso 16. En el libro de 1 de Juan, el capítulo 4 y el verso 16, la palabra del Señor nos dice algo interesante. Y nosotros hemos conocido, dice Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan entiende la atmósfera que se respiraba en el cielo, porque prácticamente cuando Cristo estuvo en esta tierra, es como si el cielo hubiese bajado a la tierra. Entonces él dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Interesante declaración del apóstol, hablando acerca de la atmósfera maravillosa que tiene Dios. Su amor, ese carácter que debería ser entronizado en todos nosotros, aquellos que predicamos este mensaje, aquellos que vivimos en estos tiempos. Entonces, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, dice el apóstol. Interesante declaración, porque estamos comenzando de poder discernir y de poder entender qué significa ese amor y cómo se desarrollaba allá en el cielo. Entonces, dice también Isaías 57:15. Vamos a buscar, te invito a buscar el libro de Isaías, el capítulo 57 y el verso 15. Vamos a dejar que el profeta Isaías hable acerca de ese maravilloso amor que se mueve en todo corazón que ha aceptado a Jesucristo, su único Salvador. Dice el párrafo 15. Porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo,
yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Interesante declaración, porque así dijo el alto y sublime que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. La santidad que se vive en el cielo. La santidad que en algún momento de la historia también estaba rodeado de un ángel, de un gran querubín, de aquel ser que Dios mismo había creado. Esa santidad que se gozaba en el cielo, esa santidad que lo tenían todos los seres creados por aquel Padre que había dado vida y por aquel Hijo que había sido el acompañante para crear todas las cosas que existen en el universo. También tenemos el libro de Habacuc, el capítulo 3 y el verso 6. Te invito a buscar el libro de Habacuc, el capítulo 3 y el verso 6. Vamos a dar lectura de este impresionante texto que va a mencionar en esta mañana o en esta oportunidad que estamos estudiando con ustedes, a la cual nos da satisfacción que ustedes estén escuchando. Capítulo 3, verso 6 del libro de Habacuc dice lo siguiente: Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Cuando hablamos de aquel creador, no solamente hablamos de ese gran amor, de ese carácter que tiene él. También hablamos de la grandeza y del poder que él tiene, de la gloria eterna. Por eso dice el profeta Habacuc: se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron, dice, desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Podemos notar que es un Dios todopoderoso, es el omnipotente, aquel que ha hecho los cielos y la tierra, y aquel que puede deshacer todo cuanto Él lo desea. No estamos hablando de un ser que no puede hacer nada en lo que se refiere. Estamos hablando de aquel ser que puede controlar únicamente con ese gran poder. Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando del Padre y del Hijo. Y estamos entronizando a la mente del ser humano ese gran amor y ese gran poder que tiene Él. Vamos a leer también el libro de Santiago, el capítulo 1 y el verso 17. El libro de Santiago, el capítulo 1 y el verso 17. Dice lo siguiente: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Qué interesante. Dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dando a entender que en el cielo era todo perfecto, dando a entender que en el cielo era todo agradable y maravilloso, como se puede referir. Del Padre, las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mencionando al Padre dice que no hay mudanza, no hay sombra de variación. No podemos decir que Dios ha cambiado algo que ha establecido en su tiempo. Así como el mundo protestante lo dice hoy, que ha cambiado la ley y que la ley ya no es la misma. Pero dice que Dios no tiene mudanza, o no hay mudanza ni sombra de variación. Él no establece algo nuevo cuando ya está establecido en el trono de justicia. Queridos hermanos y amigos, estamos viendo lo que significa ese gran amor. Pero también estamos viendo la grandeza, la gloria que tiene el Padre junto a su Hijo. Salmos, el capítulo 89. Vamos a buscar el libro de Salmos, el capítulo 89, y vamos a tener una declaración muy importante en ese libro, el libro de Salmos, el capítulo 89, y vamos a leer desde el verso 13 al 18. Miren lo que dice el capítulo 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Está refiriéndose a un Dios todopoderoso. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe, dice, aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro.
En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Y el verso 18 termina diciendo, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo Israel. El salmista se refiere a dos seres. Si tú puedes notar la idea, vamos a repetir de nuevo en las Sagradas Escrituras y mira lo que dice. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Y noten el verso 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, refiriéndose al Padre, porque el Padre tiene el principal trono. El Hijo está a la diestra del Padre y el Padre tiene el principal trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, el Hijo. Recordemos que al Hijo se le dio el nombre como Jehová. También dice el verso 16, en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Y el 18 termina diciendo, porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro rey es el Santo Israel. Vamos a encontrar la declaración más interesante, podríamos llamarle, como lo presenta el salmista, mencionando aquel poderoso rey, aquel poderoso monarca del cielo y de la tierra. Está el Padre y el Hijo. En esta oportunidad queremos que tomes conciencia. Hace mucho tiempo atrás, la falsa doctrina, el falso evangelio había ya estado entronizado en toda mente. Pero Dios es grande y su poder es infinito. La luz que se abre, como la luz de la aurora, ha llegado a los hombres y nos hemos dado cuenta que todo lo que Dios ha escrito se está cumpliendo. Pero también nos hemos dado cuenta que hay grandes verdades que se están abriendo a la luz del día y que los hombres lo están entendiendo. En el cielo, querido hermano, amigo, existía el gran amor de Dios. La paz continua de los seres creados era mutuamente para todos. No había distorsión alguna o nota discordante, porque todo era paz y felicidad. La armonía que había entre esos seres era agradable, era de satisfacción para cada uno de ellos. Pero ocurre algo. Sabemos que en el cielo existían dos seres, y a eso vamos a entrar en este momento. Vamos a hablar de esos dos seres con más exactitud a través de los textos bíblicos. Y nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar dos potencias en lo que se refiere al Padre y al Hijo. Vamos a comenzar leyendo Primera de Juan. El libro de Juan, no es Primera de Juan, es Juan. Es un libro conocido, ¿de acuerdo? Un libro conocido. Conocido por muchos, que de alguna manera lo hemos leído, pero que no nos hemos percatado del maravilloso mensaje que tiene ese libro. En el capítulo 1 del libro de Juan, y el verso 1, el escritor menciona, enfatizando a esos dos seres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nota la expresión de la palabra, que en el principio era el Verbo, o la palabra, que significa el nombre que tiene nuestro Señor Jesucristo antes de venir a la tierra. El Verbo era con Dios. Estaba el Verbo, que era el Hijo, y el Padre, que era Dios. Y el Verbo era Dios.
Indiscutiblemente no se puede discutir la palabra y el verbo era Dios. ¿Tú te has dado cuenta que Dios tiene su Hijo? Y por ser su Hijo, también le da el título como Dios. Pero la pregunta que yo te hago en esta oportunidad, ¿es Dios literalmente o es el Hijo? Literalmente es Dios, pero el Padre, por el amor que le tiene al Hijo, le va a dar un título, Dios. Por eso cuando viene a la tierra, va a tomar el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Interesante declaración, el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Yo quiero que tú notes el mensaje, la expresión como se presenta, y solamente encontramos al Padre y al Hijo. No encontramos a un tercer ser. Más adelante lo vamos a encontrar. Al principio vamos a encontrar a esos dos seres nada más. Vamos a otro texto bíblico. Isaías, el capítulo 9 y el verso 6. En el libro de Isaías, el capítulo 9 y el verso 6, vamos a encontrar una declaración muy importante hecha por el profeta. Muy bien. En el capítulo 9 del libro de Isaías y el verso 6 dice lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Padre, en su sola potestad, decide llamarlo de esta manera. Se lo va a llamar su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Se lo va a llamar Padre eterno, príncipe de paz. Y tú puedes decir, allí estás encontrando la palabra que Él es Dios. El mismo Padre está diciendo que es Dios. Por supuesto que el mismo Padre está diciendo que es Dios. Pero no significa que Él ocupe su trono de su Padre principalmente porque Él es el Hijo de Dios. Él está recibiendo un título. Él está recibiendo el nombre de Dios, pero no es Dios. Él es el Hijo de Dios. No se puede entender muchas veces esto porque no se lo escudriña. No se lo analiza. Y muchas veces se hace difícil entender. El profeta Isaías lo está presentando como aquel príncipe sobre su hombro. Aquel primero, porque hablar de un príncipe es hablar de alguien primero, que lleva la primera parte, que lleva el principado. Y el principado lo lleva en el cielo. El principado lo llevó en el cielo antes de venir a la tierra. Tenemos el libro de Miqueas 5.2. El libro de Miqueas 5.2. Vamos a buscar el libro de Miqueas 5.2. Te invito a buscar en tu Biblia el libro de Miqueas 5.2. No te detengas. Haz la obra a través de la Escritura y te vas a sentir satisfecho de lo que haces. Dice el verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él existía desde el principio. No podemos decir que Él no existía desde el principio, porque Él existía desde el principio. Podríamos mencionar que Él es el primer objeto de la creación, pero indiscutiblemente no se puede mencionar eso, porque Él estaba antes de la creación. Y Él no es un ser creado, Él es un ser engendrado. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya compartía con el Padre. Si tú me preguntas,
en esta oportunidad y cómo fue el engendramiento ahí en el cielo. Esto es un misterio. El apóstol Pablo dice que ese es un misterio. Si tú tratas de explicar cómo fue su engendramiento allá en el cielo, es imposible decirlo o darle a conocer. Porque Él es desde la eternidad. No sabemos cómo fue engendrado. Solo sabemos que de alguna manera el Padre engendró a ese Hijo. Los detalles no lo podemos contar. ¿Y por qué no lo podemos contar? Porque no está escrito. Vamos a buscar Proverbios capítulo 8, verso 22. El libro de Proverbios, el capítulo 8 y el verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Jehová me poseía antes, dice, en el principio. Él estaba en su Padre. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hermano y amigo, cuán difícil es entender que en el principio del cielo solamente existían dos seres. Vamos a continuar buscando el libro de Colosenses capítulo 1, verso 16. El libro de Colosenses, el capítulo 1 y el verso 16. Yo quiero que desde ahí donde tú te encuentres, tomes nota y lo analices y lo medites, porque esto no es cosa de juego. Esto es de vida o muerte. Es necesario saberlo. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El Padre, junto al Hijo, había dado la existencia de este mundo, de este planeta Tierra. Las obras que se hicieron automáticamente se hicieron entre el Padre y el Hijo. Fueron los dos. El apóstol Pablo lo presenta de esta manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas. El Hijo ha tenido que ver para que el mundo sea creado. El Hijo ha tenido que ver para que el universo entero y los otros mundos existieran. Es interesante recalcar. Jeremías, el capítulo 1 y el verso 3. Vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 1 y el verso 3. Vamos a dejar que el profeta Jeremías hable. Nos va a ayudar mucho a poder entenderlo. Le vino también en días de Joacim, hijo. Jeremías, me corrijo hermanos, era Hebreos capítulo 1, verso 3. Pero bueno, vamos a leer Jeremías 17:12. Vamos a leer Jeremías 17:12. ¿Sí? Mil perdones por la confusión. Muy bien. Dice lo siguiente. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria, excelso desde el principio. Es el lugar de nuestro santuario. Refiriéndose únicamente al Hijo y también dando a conocer que Él estuvo desde el principio y ocupaba al lado de su Padre el trono. Dice, trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Explicando en dónde está ubicado su trono. El trono del Padre y el trono del Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 3. El libro de Hebreos, el capítulo 1 y el verso 3. Dice la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza. Él es la misma imagen de su sustancia. Es la diferencia entre nosotros y Él. Querido hermano y amigo, estamos hablando del Padre y del Hijo. Te estamos mostrando a través de la Biblia a Jesucristo como el acompañante del Padre. Al único que aparece ahí. Vamos a buscar también el libro de Salmos 96.6. El libro de Salmos 96.6. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en buscar el Salmo 96 y vamos a leer el verso 6. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Mira lo que dice. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. La gloria y el poder se resumía en ellos, en el Padre y el Hijo. La gloria y la magnificencia se estaba resumiendo únicamente en el Hijo. El Hijo también era la misma imagen del Padre. Y también se podía ver la gloria de Él. Estamos presentando al Padre y al Hijo. Quisiera que tú también lo medites ahí donde estás. Vamos a continuar con este estudio y vamos a entronizar ya, después de haber visto el gran amor que se respiraba ahí en el cielo, después de ver al Padre y al Hijo estar presentes en todo lo que se refiere, vamos a entronizar a un tercer ser. Vamos a ponerle en la vista de todos a un tercer ser. La pregunta es, ¿será el Espíritu Santo? Vamos a ver. Isaías, el capítulo 14 y el verso 12. Vamos a comenzar con este verso. Isaías 14, 12. Escucha lo que dice. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú allí donde te encuentres, estás escuchando de quién estamos hablando. ¿A quién se le dio el nombre de lucero, hijo de la mañana? ¿Sabían ustedes también que a Cristo se le da el nombre lucero de la mañana? En esta ocasión no era Cristo aquel ser que va a ser metido ya al estudio. Estamos hablando de Lucifer. Como caíste del cielo, porque quien cayó del cielo no fue Jesucristo. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, dice, cortado fuiste por toda tierra, tú que debilitabas a las naciones. Estamos hablando de aquel gran querubín, Lucifer. El profeta Ezequiel, en el capítulo 28, va a hablar un poco de él. Ezequiel, en el capítulo 28, vamos a leer del 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y él así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. El profeta está hablando, refiriéndose a un rey, el rey de Tiro, que se le estaba dando la misma imagen de aquel mentiroso, de aquel ser que se quiso hacer pasar por el gran humilde y atrajo a una tercera parte de ángeles. Estamos hablando de Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Ese rey, podríamos decir, tenía la imagen de aquel lucero de la mañana. Pero no de su buena actitud, sino de su mala actitud. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El profeta Ezequiel da una vislumbre de lo que ya sucedió allá en el principio, allá en el cielo. Cuando este gran querubín se rebeló contra su creador, cuando este gran querubín protector allá, con gran hermosura que tenía, se rebeló con su creador. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta que fue hallado el día que te rebelaste. Lo dice el profeta Ezequiel. Y cuando llegamos a hablar de este tercer ser, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Lucifer, un tercer ser que allá en el cielo había estado peleando, había estado conspirando para llevar a ocupar el trono de Dios. Qué interesante declaración. Pues si tú no lo sabías, en el principio, y de acuerdo a los textos bíblicos, lo que hemos leído, solamente estaba el Padre y el Hijo. Dos seres a lo que tú has escuchado, de repente lo has leído. Y aparece un tercer ser, que no tiene que ver nada con el primero ni con el segundo, sino tiene que ver con un ángel de luz que fue en algún momento, pero que quiso el trono de Dios. Vamos a leer otro verso, el verso 17 del mismo capítulo 28. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Lo está diciendo a este ser que cayó, a este ser que se rebeló, pero que no fue aceptado porque él no quiso ser aceptado, porque él no quiso arrepentirse, porque él quiso seguir con esa conspiración de acabar con Dios, de acabar con el Hijo de Dios y de ocupar su trono. Tremendamente lo que estaba sucediendo ya en el principio. El libro de Isaías, el capítulo 14, va a dar una declaración importante refiriéndose a este ángel de luz. En el capítulo 14 del libro de Isaías, el verso 13 y 14 dice lo siguiente. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pensamiento de aquel ángel que fue en algún momento un ángel de luz. El pensamiento de aquel ángel que en algún momento estaba cubriendo en gloria lo que representa al Creador. Lucifer, un nombre excelente, un ángel de luz, pero que quiso el trono de Dios y se rebeló contra su Creador. Ustedes pueden analizar y ver. Hemos empezado a hablar acerca del amor de Dios, de la atmósfera que se respira ahí en el cielo. Luego hemos visto que en el principio, allá en el cielo, solo está el Padre y el Hijo. Solo un texto para poder corroborar con todos los textos que hemos leído. Juan capítulo 1, verso 1. De ahí para adelante no podemos encontrar más. Y si tú quieres saber en la creación, un texto para poder corroborar, Colosenses 1:16. Estaba Él y estaba el Padre. Únicamente Él había creado todas las cosas, junto a su Hijo, el Padre y Él. Entonces, encontramos dos seres, pero más allá de lo que podemos ver,
vamos a encontrar a un tercer ser. En jerarquía, el tercer ser era Lucifer. No era el Espíritu Santo, porque no aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero sí encontramos al lucero de la mañana. Entonces, continuando con este estudio, vamos a leer Apocalipsis 5:11. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el verso 11 dice lo siguiente. Y estamos disfrutando de una hermosa lluvia en este día. Símbolo de la presentación de la venida del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Muy bien, queridos hermanos, Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles. De todos esos ángeles, de esa multitud de ángeles que habían sido creados, había uno que se había rebelado contra Dios. De toda esa multitud que le servía a Dios, de esos ministros celestiales, había uno que se había rebelado contra la potestad del cielo. Era Lucifer. Vamos a encontrar al Padre, al Hijo y a un ser que se rebeló contra Dios. Interesante declaración. Un ser que se rebeló contra el Padre y el Hijo. Una envidia que comenzó a crearse cuando se veía en el concilio al Padre y al Hijo. Mis queridos hermanos y amigos, no hay otra cosa más de poder mencionar de este tercer ser. Yo quisiera leer el libro El conflicto de los siglos. En la página 547. En la página 547, párrafo 1, dice: antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno. Tremendo. Estaba el Padre y el Hijo, uno en naturaleza y en carácter, y en designios era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Era el único que podía entrar en los designios y consejos de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Miren, que el Hijo había tenido parte en crear a los seres celestiales. Y Lucifer, al revelarse a Dios, se estaba revelando también al Hijo, a Jesucristo. Pero por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. ¿Y por qué este tercer ser no quiso rendir homenaje a Cristo? ¿Y por qué este tercer ser no quiso rendir ese respeto al Hijo? Tremendamente podemos entender esa conspiración que tenía este tercer ser llamado Lucifer de querer el trono de Dios. También tengo en mi mano el libro Patriarcas y Profetas, en la página 12, el párrafo 1. Escucha lo que dice: siendo la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada,
y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Dios en su infinito amor no obliga a nadie que lo sirva a la fuerza. Él quiere un servicio por amor. En el cielo se disfrutaba de la ley de amor. No había ley que condenaba algo porque no existía pecado. Y en el cielo se respiraba la paz profunda. Pero, como dice el testimonio, una nota discordante deseó tener participación en este evento, la cual podemos notar que entra a tallar un tercer ser de la Trinidad. Un tercer Dios, como lo denominan los trinitarios. Quisiera leer un párrafo más de Patriarcas y Profetas, página 14, párrafo 1. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios. Este tercer ser empezó a disputar la supremacía del Hijo de Dios, así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de esa mente maestra, la cual después de la de Cristo era el principal entre las huestes de Dios. ¿Quién le seguía a Cristo en jerarquía? Lucifer. En la Trinidad, ¿quién le sigue en jerarquía a Cristo? El Espíritu Santo. Pero no el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu que viene del mal. Estoy seguro que dirás, es blasfemia lo que estoy diciendo. Yo creo en el Espíritu Santo, pero en el Espíritu que es el mismo Cristo. El mismo Espíritu Santo es Cristo, que se ha despojado de su naturaleza humana para venir a esta tierra en una forma espiritual. Pero no creo que existe un tercer ser con el nombre Espíritu Santo y que es un ser personal. Dice, queridos hermanos, pero aquel que quiso el libre albedrío de todas sus criaturas no dejó a ninguna de ellas inadvertida en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes que comenzase la gran controversia, todos debían tener una clara presentación de la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su gozo. El Padre, el Rey del Universo, convocó a todos los seres celestiales para decirles: acá hay un ser al cual ustedes tienen que adorar. Después de mí, él va a ser adorado. Segundo párrafo de Patriarcas y Profetas, página 14. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, con el fin de que en su presencia, él pudiese manifestar cuál era la verdadera posición de su Hijo y mostrar cuál era la relación que él mantendría con todos los seres creados. En otras palabras, necesitaba darles a entender que había un ser más que tiene derecho de adoración, y era su Hijo. Dice: el Hijo de Dios compartió el trono del Padre, y la gloria del Eterno, del único que existe por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Qué interesante. Estaba el Padre y estaba el Hijo, y esa luz radiante caía sobre los seres creados. Entonces dice, queridos hermanos, ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey declaró que ninguno excepto Cristo, el unigénito de Dios, podía penetrar plenamente en sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Ya pueden ver por qué ese tercer ser tuvo envidia y quiso ocupar el trono del Hijo y el trono del Padre.
El Hijo de Dios había forjado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo aún habría de ejercer el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes. Pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Ni siquiera el mismo Cristo quiso suplantar el nombre del Padre o darse toda la gloria a Él, sino que estaba en parte igual. Primeramente al Padre y después al Hijo. El Hijo rendía homenaje completamente a lo que se refiere a su Padre. Mi querido hermano y amigo, hemos estudiado acerca de dos seres en el principio. Pero también hemos visto ahí camufladamente, podríamos decir a duras penas, se introduce un tercer ser, que no es el Espíritu Santo, es el lucero de la mañana. A lo cual tú, que crees en la Trinidad, lo llamas el Espíritu Santo. Y crees que es un tercer Dios. Entonces, empecemos a estudiar, a analizar. Y si quieres tener el estudio correcto, entonces no dudes en buscar al Señor. Si tienes algún comentario, y si quieres de alguna manera debatir, no es bueno el debate, pero sí bueno el estudio. Que el Señor pueda bendecirte en este día y que sigas analizando, porque hay mucho que aprender. Bendiciones, un abrazo. Nos encontramos desde ya en un próximo video. Seguiremos estudiando. Que el Señor te bendiga.